Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública. El internacionalismo, eje de las luchas en la defensa de la educación como derecho social. Declaración de Orizaba. Los 160 participantes en la 13ª Conferencia Trinacional ratificamos nuestra convicción de que la educación es un derecho universal de los pueblos y una responsabilidad del Estado. Es un derecho social y un compromiso internacional que los gobiernos están obligados a reconocer, debido a que la educación y la cultura son fundamentales para el desarrollo de sociedades con justicia social. Docentes y trabajadores de la educación hemos sido el pilar del sistema educativo para generar y transmitir conocimientos para el desarrollo cultural, económico y social de nuestros países. Nuestro trabajo ha sido la base del desarrollo humanístico, crítico y científico de nuestros pueblos. Refrendamos los principios democráticos que durante los 25 años de existencia de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública hemos practicado, así como el compromiso a mantener nuestra acción internacionalista solidaria en defensa de la educación pública, laica, gratuita, universal, como derecho social, en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de nuestros países y por la construcción de sociedades con justicia social. Realidades económicas y sociales actuales. Vivimos un cambio radical en la coyuntura internacional. Hoy existe una redefinición de las estrategias de los grandes grupos financieros que dominan las economías y los gobiernos de nuestros países. Para tratar de salir de la crisis económica y política que vivimos ante el fracaso del modelo neoliberal, asistimos a la instrumentación de un nuevo tratado de libre comercio. México, Estados Unidos y Canadá. Más agresivo para nuestros pueblos y en el cual el gobierno estadounidense pretende concesiones a sus empresas para evitar la competencia con China. Para ocultar que la pobreza agudizada, las faltas de empleos dignos y la concentración de las riquezas a niveles insultantes en nuestras sociedades han sido causados por un modelo neoliberal de despojo. Se ha construido un discurso xenofóbico, racista, que pretende responsabilizar a los migrantes del fracaso de este modelo. Se construye un discurso supremacista que acompaña a políticas autoritarias, dictatoriales, como las instrumentadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que violan los derechos humanos de los migrantes, pero también de los trabajadores afroamericanos, de las mujeres, de las comunidades indígenas y los trabajadores en general. El endurecimiento de las formas de ejercicio de poder de los grandes grupos financieros a nivel mundial busca mantener su hegemonía, restringiendo las libertades democráticas, los derechos sociales, los derechos humanos y la soberanía de nuestras sociedades. Hoy más que nunca la educación como derecho social se encuentra en peligro, no solo porque vivimos formas más agresivas de privatización y mercantilización, sino porque es un bien muy preciado para tratar de instaurar en la ideología de nuestros pueblos estas ideas supremacistas, xenofóbicas y racistas, de desprecio por el otro o la otra, de rechazo a todo lo colectivo o lo social o lo público. Sin embargo, es alentador y nos inspira que en México se mantienen las luchas de maestras, maestros, estudiantes y el pueblo en defensa de la educación pública y de sus derechos laborales y libertades públicas. En Estados Unidos, hemos visto consolidarse la organización y propuestas alternativas del Sindicato de Maestros de Chicago, su vinculación con la sociedad y el impulso a la organización democrática de los trabajadores de la educación de ese país. Surgieron luchas importantísimas desde la base de los sindicatos en Oklahoma, West Virginia, Kentucky, Arizona, por la defensa de sus condiciones de trabajo, pero también en contra del modelo mercantilista de cierre de escuelas públicas y apertura de charter schools. En Los Ángeles y en otras ciudades estadounidenses, la defensa de los migrantes desplegó iniciativas como la creación de las escuelas y ciudades santuario. En Canadá, también se arropó a los migrantes y se adoptaron las iniciativas de escuelas y ciudades santuario. Además, se desplegaron luchas importantes desde los sindicatos para evitar recortes presupuestales y defender los contratos colectivos de trabajo. Hoy, para avanzar en ampliar el derecho universal a la educación, el trabajo digno y la democratización de nuestras comunidades, se requiere el cambio de modelo económico y de régimen político para una sociedad con justicia social. Impacto de la globalización neoliberal. Es una ideología que ubica el mercado por encima de los derechos sociales.
produce el recorte de presupuestos y reduce el rol del gobierno en brindar servicios y recolección de impuestos necesarios para apoyar dichos servicios. Promueve la privatización de todos los bienes y recursos naturales y sociales para que sea el mercado el que suministre los servicios en vez del interés público y la equidad. Reduce los derechos laborales y negociación colectiva. Los patrones tienen mayor flexibilidad para contratar a trabajadores bajo condiciones precarias y sin seguridad social. Usa el poder de los gobiernos para regular en el interés de las corporaciones en lugar del interés público, sobre las áreas sociales y ambientales, y usa las fuerzas represivas del Estado contra las personas que defienden derechos. Limita el poder del Estado para regular en nombre del interés público sobre las áreas sociales y ambientales. Produce inequidades económicas dentro de los países, mientras los más grandes grupos financieros reclaman una tajada de la riqueza aún mayor. Incrementa el poder del sector público para financiar elecciones y los medios corporativos para influir sobre ellas. En el sector educativo, el rasgo común en nuestros países es la continuidad del proceso de mercantilización con nuevas formas de privatización del derecho a la educación. Son evidentes los recortes al financiamiento para educación, la erosión de un trabajo seguro y de tiempo completo, en los ataques constantes a la negociación colectiva, a los derechos de docentes y trabajadores de la educación, en el uso de exámenes estandarizados para controlar la enseñanza y cambiar el currículo, hacia formas instrumentales abandonando una formación científica y humanista, en la privatización e inversión de fondos públicos para educación en escuelas subvencionadas y escuelas privadas, y haciendo que los estudiantes en Estados Unidos incurran en enormes deudas para pagar la educación superior. Una agencia internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, tiene una creciente influencia sobre la educación a nivel mundial. Su examen PISA es utilizado para desarrollar tablas que clasifican a los países en base a los elementos de la educación que la OCDE determina como los más valiosos. El reclamo subyacente es que cierto tipo de aprendizajes son necesarios para el desarrollo económico exitoso en una competencia global. Este abordaje ignora, intencionalmente, los muchos elementos valiosos de la educación además de aquellos evaluados por PISA. Los exámenes estandarizados, en vez de ser utilizados como un instrumento para mejorar la educación, son utilizados como un arma en contra de estudiantes y docentes. El caso más grave se registra en México con la reforma educativa, que impone una evaluación docente como justificación para el despido y como instrumento para cambiar el sentido de la educación y acabar con la profesión docente. Exámenes estandarizados se convierten cada vez más en un punto controversial mientras los empresarios y sus gobiernos los promueven. Los docentes y padres y madres de familia impugnan la validez de dichas evaluaciones impulsando campañas para optar y objetar, y algunos docentes se niegan a administrarlos, construyendo un futuro justo y democrático. Por muchos años, muchos maestros y maestras, estudiantes y comunidades han resistido la privatización y otros elementos del neoliberalismo. Si bien es importante desafiar estos elementos que perjudican la educación pública, es esencial que vayamos más allá y desarrollar propuestas alternativas, construidas desde la pedagogía pura para la transformación. Para el futuro de la humanidad y el planeta, necesitamos exponer una visión alternativa de lo que la educación pública debe y puede ser, y estrategias para cumplirlo. Cada grupos de cada uno de nuestros países han asumido este reto, han producido abordajes pedagógicos alternativos, y en la educación indígena, en las secundarias, en universidades, en todos los niveles educativos y en distintas regiones y comunidades. Acciones internacionales. 25 años después de su confirmación, reconocemos que la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública ha sido una herramienta valiosa para articular nuestras luchas, para contribuir en un futuro más justo y democrático, y en la coyuntura actual decidimos avanzar aún más en la construcción de una agenda común de lucha y formas de actuación conjunta entre los distintos sindicatos y organizaciones sociales que defienden la educación pública y los derechos laborales y sociales,
Para ello tomamos los siguientes acuerdos. Unidad en la acción con 2 ejes y rutas de articulación. Alinear demandas, visiones y lenguaje. Considerar hacer demandas similares en las negociaciones colectivas, que conecten con la solidaridad internacional. Esas demandas se opondrían a las restricciones presupuestales, la violación de los derechos laborales y exigirían el reconocimiento del derecho de los sindicatos a representar a los maestros en los asuntos de política educativa. Los sindicatos en las negociaciones contractuales expresarán solidaridad mutua con otros sindicatos en negociaciones y luchas. En las próximas negociaciones contractual de la BCTF y el CTU, que iniciarán en enero, accionaremos mecanismos conjuntos de solidaridad y exploraremos otras opciones con sindicatos mexicanos de educación superior y de las secciones democráticas de la CNTE. Continuaremos y fortaleceremos las experiencias desarrolladas por nuestras organizaciones y movimientos para vincular la lucha docente con movimientos sociales y populares en general. Campañas trinacionales para el año 2019. Por mayor financiamiento para educación y el cese de uso de recursos públicos para fortalecer a las escuelas privadas, como las charter schools, contra el uso de los exámenes estandarizados como instrumento de exclusión y castigo por la eliminación de la prueba PISA. Y respaldamos la iniciativa de secciones de la CNTE y de académicos y organizaciones sindicales universitarias de exigir al gobierno mexicano la cancelación del contrato con la OCDE por ser un organismo que impone políticas empresariales en educación, por trabajo digno y la revaloración de la docencia, contra la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación y su profesionalización, contra la criminalización de los movimientos sociales y de la profesión docente, destacando las contribuciones de los maestros de todo el mundo para la igualdad y la justicia social. Comunicación. Desarrollo de un sitio web trinacional más amplio que nos permita revitalizar la comunicación. Hacer uso de las redes sociales, aprovechando más el Facebook, con la publicación de videos y documentos. Explorar el uso de un canal de YouTube. Investigación y formación. Formación de grupos de trabajo trinacionales y o continentales sobre los temas de pruebas estandarizadas y evaluación del desempeño docente. Alternativas educativas hacia el desarrollo de una pedagogía crítica y curricular educativa descolonizada, recuperando las experiencias de las maestras y los maestros de nuestros países, tanto en educación básica como superior. Reforzar la realización de talleres y o seminarios sobre estas temáticas, en un formato que propicie estancias cortas de compañeros que realicen estas actividades en distintas regiones de nuestros países, propiciando la retroalimentación de estas actividades en el país de origen. Explorar la realización de una escuela de formación crítica del docente. Resultados especiales. Emitir una declaración política en solidaridad con luchas y movimientos en defensa de la educación pública y de los derechos laborales, sociales y democráticos de todos los trabajadores de nuestros países. Exigir respeto a los migrantes, demandar la apertura de fronteras, respaldar a las escuelas y ciudades santuario. Hacer un llamado de alarma ante el deterioro ambiental y exigir a los gobiernos acciones que disminuyan la degradación de la naturaleza. Coordinar acciones simultáneas en nuestros países contra las corporaciones transnacionales que están operando contra la educación pública o contra nuestros derechos. Nos solidarizamos con la exigencia de los trabajadores de la educación de México, agrupados en la CNTE, para la cancelación y abrogación de las leyes que instauraron la reforma educativa neoliberal. Respaldar la lucha de los educadores indígenas de nuestros países en su demanda de respeto a la historia y a la cultura de los pueblos originarios y a su derecho a la definición de sus contenidos educativos. Apoyamos las huelgas de las maestras y maestros de Costa Rica en contra del combo fiscal que reduce presupuestos educativos. Estudiantes y profesores de las universidades colombianas en defensa del carácter público de las instituciones. De los 35,000 miembros de la UTLA contra el programa de austeridad impuesto sobre las escuelas de Los Ángeles. Celebrar la 14ª Conferencia Trinacional en Defensa de la Educación en Estados Unidos. Las delegaciones de las organizaciones sindicales y sociales de ese país nos informarán el lugar y el sindicato anfitrión para su celebración en 2020.